La tiña es simplemente el nombre que se le da a las micosis o comúnmente conocidas como hongos, Ujú. que son lesiones que se producen en la piel y los gatos son los más susceptibles. Pero el tema es que no es solamente una patología de los gatos, sino que los gatos nos pueden transmitir a nosotros, los humanos, también a otros gatos entre ellos y a perritos o a otros animales también. Es por eso que es un tema que uno tiene que tener mucho cuidado por el hecho de que es contagioso, por el contagio que se da y que no es que sea precisamente algo grave en cuanto a que te va a afectar gravemente la salud, digamos, pero sí en la parte de la piel y de los pelos es súper tedioso para el tratamiento, se necesita mucha paciencia para combatir y para erradicar. Sí, sobre lo que decías del contagio, yo recuerdo una vez mi hermana rescató un gatito y me acuerdo perfecto, lo alcé y dije, ¡ay, qué ternura! Y hundí mi nariz en su pelito. Doctora, al día siguiente yo amanecí con un círculo en la punta de mi No. nariz que parecía un payaso y era feroz hongo, o sea, es instantáneo prácticamente el contagio, ¿verdad? Es bastante rápido y normalmente, así como vos misma decís que encontraron un gatito, son más susceptibles los gatitos, los menores de un año, ¿verdad? Por el hecho de que sus defensas todavía están bajas, digamos, todavía no tienen una muy buena inmunidad. Y sobre todo estos gatitos que encontramos en la calle, porque no sabemos luego si pudo mamar bien, normalmente están parasitados, suelen tener pulgas, a veces garrapatas, entonces todo eso predispone a que la enfermedad, digamos que se les pegue, que se vuelva patógeno y se desarrolle el hongo en ellos. Y en nosotros también se da la situación que muchas veces estamos con una inmunidad baja y sobre todo las criaturas, ¿verdad? Que también tienen sus defensas todavía un poco que se están desarrollando, están todavía un poco bajas, entonces siempre es más susceptible a que se nos contagie ese honguito. Y así como vos decís, comienza con un círculo que te pica, es algo rojo bien circunscrito en la piel, así normalmente comienza. A veces parece una pústula, parece una picadura de mosquito que se empieza a ampliar. Doctora, como siempre, la prevención es lo fundamental. ¿Cómo hacemos para evitar que nuestros gatos se contagien de esto? Y obviamente, una vez que ya se hayan contagiado, ¿qué podemos hacer para evitar que nos contagien? Primeramente, nuestros gatitos son más difíciles que se enfermen estando dentro de la casa, pero si nosotros traemos un gatito que encontramos en la calle, que nos regalaron, lo ideal sería tenerle por separado por un tiempo, no juntarles de inmediato, hacer una consulta al veterinario, que le hagas la desparasitación, si necesita ya la vacuna, si necesita algunas vitaminas y por sobre todo una buena alimentación. Una buena alimentación a ellos les fortalece esas defensas y ayuda a combatir. Hay veces que en los gatos, cuando van formando esa inmunidad, ellos mismos, el cuerpo mismo combate esa micosis, esa tiña que tienen. O por lo menos no es muy visible, es muy pequeño. El tema es que, aunque si está ahí, si es que es muy pequeño, igual existe el riesgo que le contagie a nuestros gatos o que nos contagie a nosotros. Porque las esporas, son unas esporas que van formando los hongos, se quedan por el pelo. Y como todos saben, donde hay gato hay pelo en la casa. Ujú. Eso es Sí. inevitable. Entonces, ellos al echar ese pelo, ahí están echando también los honguitos. Entonces, por sobre todo es la higiene, tanto para evitar el contagio a nuestros gatos de la casa, que no salen a la calle, que están acostumbrados ahí, como para nosotros, una buena higiene del hogar, aspirar esos pelos y, como te digo, una buena alimentación, una buena nutrición, una buena desparasitación y eliminar todo riesgo de parásitos externos también. Porque una piel intacta es muy difícil que llegue a desarrollar esa micosis. Normalmente
se desarrolla cuando estos honguitos están en contacto con una piel lesionada, ya sea por picadura, porque nos rascamos, y entonces hay pequeños traumatismos que a veces ni vemos, pero es la puerta de entrada para estos hongos. Una vez que desarrollamos, que nuestros gatitos desarrollan esta enfermedad, lo primero que se ve por lo general y empieza normalmente en orejas, en cara y en extremidades. Son las principales zonas donde suele empezar. Y después se extiende a parte del cuerpo. Entonces normalmente lo que vemos es que se le cae el pelo, quedan zonas así desprovistas de pelo, a veces está como que rasguñado, con costritas, les pica mucho. Entonces eso ya es para consultar con el veterinario, porque el tratamiento tenemos que hacerlo de inmediato, tenemos que tener mucha paciencia porque no es algo de la noche a la mañana que pasa. A veces tarda más o menos 8 semanas, o sea, 2 meses o más inclusive, que esto desaparezca del todo. Y los tratamientos se hacen principalmente en forma tópica, o sea, en forma local vamos a poner los productos. Y en los casos más graves, y sobre todo si nuestros gatitos ya son un poquito más grandes, podemos usar antimicóticos sistémicos, o sea, por vía oral. Pero estos también tienen sus contraindicaciones, por eso no es conveniente los muy chiquititos empezar a utilizar ni utilizar de entrada. Siempre comenzamos por algo tópico, por las lociones, los shampoos, las cremas, algo que se pueda poner en forma localizada. Claro. Doctora, sabemos que hay gatos de pelo corto y de pronto tenés un persa con su feroz cabellera. ¿Hay algún tipo de gato, el de pelo largo o el de pelo corto, que tenga mayor predisposición a tener tiña? En general, los de pelo largo es más fácilmente que se les desarrolle por el hecho de que con ese pelaje que tienen, la piel muchas veces no tiene una muy buena higiene. Por un lado, es menos la acicalación, se acicalan menos, o sea, ellos mismos se limpian menos porque se limpian en forma muy superficial, no les llega al fondo esa limpieza. Y por otro lado, la luz solar tampoco es que llega muy bien, porque el sol es el contrario del hongo. Un lugar ventilado, soleado, normalmente no se desarrollan los hongos. Al hongo le gusta la humedad por sobre todo. Entonces estos gatitos que tienen el pelo largo predisponen más que los de pelo corto. Por lo que está indicado en ellos es rasurarle el pelo. En caso de que no se le pueda hacer completo, un rasurado completo, una pelada completa, por lo menos en forma local, depilarle bien ese pelito como para que llegue bien los medicamentos y aparte que esa piel pueda ventilarse y pueda ir secando esa lesión. Doctora, ¿es verdad que a veces no es tan fácil diagnosticar esta enfermedad, que incluso se puede confundir con otras y que hay que realizar incluso algunos tests para comprobar todo esto? Sí, a veces cuesta. Hay lesiones que son muy características. Las lesiones así cuando son bien circulares normalmente son muy características de un hongo, de una tiña, ¿verdad? Pero hay otras veces, como te dije, que el gato mismo, el cuerpo, empieza a reaccionar como que intenta curar, digamos, entonces las lesiones son un poco más difusas. A veces confunden con otras patologías, entonces se tiene que hacer algunos test. Normalmente son como unos raspaditos o unas citologías de piel y de los pelos, porque la única forma de observar es a través del microscopio, no se puede observar a simple vista estos hongos. Clarísimo. Bueno, muy interesante hablar sobre este tema y lo más importante, creo yo, es saber que tiene cura, y también si nos llegan a contagiar a nosotros y contagian al humano con una crema antimicótica, santo remedio, no es algo grave, digamos, que pueda llevar o a la muerte del gatito o que nos perjudique demasiado a sus propietarios, ¿verdad? No es algo grave, sí es algo súper molestoso. Vos misma tenés ya la experiencia, que pica, que es desagradable, que a la vista también es desagradable. Entonces, lo que hay que tener es los cuidados. Hay productos para utilizar, no es algo que es el fin del mundo, que no vamos a encontrar, que nuestro gatito luego, como vos decís, se puede morir. No. Entonces hay que tener paciencia por sobre todo
Y si es que esto se está alargando más también en nuestro gatito, ver si no hay alguna enfermedad de base. Muchas veces nuestro gatito tiene alguna enfermedad de base que no se está manifestando, digamos, pero no está desarrollando tampoco una buena inmunidad y es por eso que está todo el tiempo con honguitos. A veces no es el hongo una enfermedad primaria, sino que es secundaria, sobre todo a los gatitos que encontramos en la calle, que puede estar con algún otro problemita. Clarísimo. Bueno, Doc, ¿cómo te encontramos en las redes sociales y sobre todo cómo llegamos a la clínica para que hagas el chequeo de nuestras mascotas? Nos pueden encontrar como Imperio de las Mascotas en Facebook, en Instagram. Nuestra casa central está sobre Madame Lin, Casa Sinforiano Uso, y el número es el 0972-628-302. Tenemos una sucursal en Fernando de la Mora, dentro del Paseo 1811, y el número de teléfono es el 0974-210-100. En cualquiera de los números podremos atenderles.